Bueno, en esta segunda clase sobre las características de la propagación de ondas en una cuerda, vamos a ver diferentes cuestiones un poco más avanzadas, ya que en la clase anterior vimos las cuestiones más básicas y las características más importantes. Ahora vamos a adentrar en algunas definiciones y algunos comportamientos un poquito más detallados. Lo primero que vamos a ver es la impedancia característica de una cuerda semi-infinita. Es decir, cuando vimos las propiedades de una cuerda, vimos que se satisface la ecuación de onda y para tener la solución de la ecuación de onda, o sea, para determinar su comportamiento, es importante los bordes. Bueno, en este caso vamos a ver una cuerda que posee un solo borde, es decir, una cuerda semi-infinita. Entonces, eh, semi-infinita significa que tiene un borde. Entonces vamos a considerar que al inicio de la cuerda está aplicada una fuerza armónica. Esto es, estamos subiendo y bajando, aplicando una fuerza armónica en este extremo y obviamente una vez que empiezo a mover el extremo, la cuerda empieza a adquirir un movimiento armónico. Entonces vamos a ver las características de ese movimiento armónico en función de la fuerza que yo aplico. Entonces, si yo no tengo ninguna masa, sino solamente estoy agarrando desde la punta a la cuerda, en este lugar yo aplico una fuerza armónica y la cuerda se va a mover de forma tal que la tensión es tal que su componente vertical es igual, es decir, T seno de tita es igual a la fuerza, porque al moverla reacciona la cuerda poniéndose en la dirección contraria, digamos, a la fuerza aplicada. Entonces, la definición de impedancia característica es de la misma manera que para sistemas discretos, es la fuerza que se aplica sobre el sistema dividido la velocidad, en este caso la velocidad transversal, porque tenemos un movimiento transversal de la onda. Entonces, esta definición es calculando la fuerza que tengo dividido la velocidad transversal de las, de las de la cuerda en un punto dado, es decir, en un lugar, en este caso, en el inicio, digamos, yo voy a calcular esta impedancia característica en el punto x igual a 0. Bueno, para calcularlo, vamos a considerar que estamos trabajando a pequeño ángulo, es decir, estoy haciendo un movimiento tal que las amplitudes son pequeñas. Entonces el ángulo tita, el ángulo tita es este, con el que se produce con la horizontal. El ángulo tita es chico. Si el ángulo que forma con la horizontal es chico, entonces podemos hacer la aproximación de que el seno de tita es parecido a tita y a la tangente de tita, a la tangente de tita. Esa aproximación es porque el seno de tita, la tangente de tita es el seno sobre el coseno. Si el ángulo es chico, el coseno es prácticamente 1. Entonces, aproximamos el seno de tita con la tangente de tita y, como sabemos, la derivada de una función en un punto respecto de x es su pendiente y la pendiente precisamente es la tangente de la recta en ese punto. Entonces, llegamos a que la fuerza que hace la cuerda es menos t y se proyecta con la derivada, ya que nos da la pendiente de la curva. Bueno, y para calcularlo vamos a suponer, ya que el medio es una cuerda, que se mueve con la misma frecuencia con que yo estoy excitando, es decir, yo lo excito con frecuencia omega y entonces la cuerda se va a mover, la onda que se propaga en la cuerda va a tener frecuencia omega, ya que esto es una característica de un medio lineal. K es un factor que es 2 pi sobre lambda, o sea que está relacionado con omega a través de la velocidad. Nos falta determinar la amplitud.
del movimiento. Entonces, bueno, igualamos, calculamos la F, la fuerza aplicada, igual a la fuerza a la componente vertical de la fuerza, que es menos T por la derivada de phi respecto de X calculado en X igual a 0, y entonces tenemos calculado acá la derivada, que lo que significa al derivar respecto de X es que baja un menos IK. Entonces se me va el menos y puedo despejar la amplitud. Entonces fíjense que la amplitud queda proporcional a la fuerza, es decir, cuanto más fuerza hago, mayor es la amplitud, obviamente, y después dividiendo la constante I, eso significa que hay un desfasaje, y después dividido K y dividido la tensión. En vez de escribir K, como dijimos, el K está relacionado con omega y con C, lo ponemos como omega sobre C. Entonces el C pasa dividiendo y nos queda F0 por C sobre I omega por la tensión, la amplitud. Entonces, acá lo importante para una dada cuerda que tiene una cierta velocidad, es decir, que tiene una cierta tensión y una cierta... recordamos que la velocidad de una cuerda depende de la tensión y de la densidad. Teniendo esto constante, vemos que la amplitud decrece cuando la frecuencia es más grande. Es decir, si yo le aplico una fuerza a una cuerda semi-infinito, si la frecuencia es para una dada fuerza, a medida que la frecuencia es mayor, menor es la amplitud. Bueno, entonces para calcular la impedancia característica derivamos esta expresión. Al derivarse baja un I omega, sale un I omega, entonces se nos va el I omega y nos queda F0 por C sobre la tensión. Y entonces, si nosotros calculamos la impedancia, fíjense que F0 se va y nos queda T sobre C. La tensión, o sea que la impedancia característica depende de la tensión dividido la velocidad. Pero la velocidad también depende de la tensión, ya que la velocidad es la raíz cuadrada de T sobre la densidad, T sobre mu. Entonces, de ahí podemos despejar T, y finalmente nos queda que la impedancia característica es la densidad, o sea la masa por unidad de longitud que tiene la cuerda, por la velocidad. Entonces tenemos acá, con esta dependencia, algo bastante importante. Primero, que esta impedancia es una impedancia real. ¿Se acuerdan que las impedancias podían ser reales o complejas? Y que en ese sentido es parecida a la de un amortiguador. Eso lo vamos a ver más adelante, qué implicancias tiene. Lo marcamos nomás. Y después, que no depende de la frecuencia, es decir, no importa qué frecuencia esté aplicando yo, la impedancia es siempre la misma, y que depende sí de la tensión y de la inercia, o si queremos de la velocidad y de la... pero bueno, los parámetros que están ahí externos, digamos, son la tensión y la inercia. Hay otros medios que tienen impedancias complejas y eso implica que tienen mecanismos de disipación, pero este no es el caso. Bueno, entonces ahora vamos a revisar el concepto de energía en una cuerda, porque todos los sistemas se pueden ver desde el punto de vista de su movimiento y también desde un punto de vista muy fructífero desde el punto de vista de la energía que tienen en algún sistema. Entonces, cuando en una cuerda viaja una onda, esta onda posee energía cinética y energía potencial. La energía cinética proviene del movimiento vertical de las partículas. Es decir, todas las partículas se están moviendo, entonces cuando se mueven adquieren una cierta velocidad y eso tiene energía cinética. Y por otro lado, la energía potencial proviene de la deformación de la cuerda, ya que cuando está pasando la onda, la cuerda está deformada respecto de su posición de equilibrio cuando está tensionada en la posición horizontal.
Entonces vamos a hacer un análisis, como lo venimos haciendo, de la energía en un tramo diferencial X, para luego extenderlo a toda la cuerda. Entonces, la energía cinética para un tramo de longitud diferencial X sencillamente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que tiene ese tramo en ese instante. Es decir que, ya que mu era la densidad por unidad de longitud, la masa de ese tramo es directamente mu diferencial X. Y por otro lado tenemos la energía potencial. Y esa energía potencial proviene del trabajo que se hace para deformar la cuerda. Es decir, nosotros tenemos una cuerda con una cierta longitud delta X y cuando pasa la onda está deformado. Acá está dibujado recto, pero en verdad tiene una cierta deformación que tiene una curvatura. Entonces se deforma. Y este tramo es diferente, tiene una longitud diferente que delta X. Entonces el trabajo es en una forma aproximada. Esta expresión, la expresión de energía cinética es una expresión exacta, en cambio esta es una expresión aproximada, porque obviamente como ustedes se darán cuenta, cuando se deforma y cambia la longitud del elemento, delta X en un delta S, también cambia la tensión. Pero vamos a considerar que la tensión es constante en una aproximación de pequeñas amplitudes. Es decir, que vamos a considerar que la tensión es constante, entonces lo que estamos calculando solamente es la deformación. Es decir, diferencial S menos diferencial X. Siendo diferencial S la longitud de la cuerda cuando está deformada. Bueno, eso es sencillo de calcular porque el diferencial S es un diferencial de arco, digamos, es un diferencial que tiene, según la forma que tenga la onda, entonces se calcula como el diferencial de un arco. El diferencial, eso de análisis matemático, el diferencial de un arco de una función es la raíz cuadrada de 1 más la derivada respecto de x, es decir, la pendiente al cuadrado por diferencial x. Ese es el diferencial de arco. Si a eso le restamos el diferencial x, que es la longitud inicial, nos queda esta expresión, que no es nada sencilla, porque tiene una raíz cuadrada y una derivada al cuadrado. Entonces vamos a simplificarlo un poco para el caso de pequeñas amplitudes. En el caso de pequeñas amplitudes podemos simplificar esta raíz cuadrada. Bueno, haciendo un desarrollo en serie de Taylor, la raíz cuadrada de 1 más algo que es chiquito al cuadrado, eso es 1 más un medio de lo chiquito al cuadrado. En este caso lo chiquito es la derivada de phi respecto de x, es decir, la pendiente. O sea que la raíz cuadrada la aproximamos como 1 más un medio de la derivada respecto de x al cuadrado. Y entonces, como le restamos menos 1, que es la parte del diferencial x sin deformar, entonces la energía potencial nos queda un medio de la tensión por la pendiente al cuadrado diferencial x. Entonces ya tenemos las dos expresiones de la energía cinética y la energía potencial, y podemos definir la densidad de energía, es decir, la energía por unidad de longitud. Esa densidad de energía por unidad de longitud es la suma de la energía cinética con la energía potencial dividido diferencial x. Entonces nos queda la expresión de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, la velocidad vertical, más la tensión al cuadrado por la pendiente al cuadrado. La tensión por la pendiente al cuadrado. Y esa es la energía cinética sencillamente. Pero, y eso es la densidad de energía. Entonces, si queremos calcular la energía que hay en la cuerda, lo que hacemos es integrar esta expresión a lo largo de la cuerda. Es decir, hacemos la integral entre 0 y L de la densidad de energía. Y nos queda la energía total que hay en una cuerda. Bueno, tanto la expresión de la densidad de energía como la de la energía total son válidas para cualquier tipo de onda.
sea, esto es una definición que no está particularizada con ninguna forma que tenga la onda, siempre que se satisfaga la ecuación de onda. Entonces, si se satisface la ecuación de onda, sabemos que las soluciones, es decir, las formas de onda que pueden tener cualquier cuerda, se pueden escribir de la manera de D'Alembert. Recordemos que D'Alembert nos decía que una función que se mueve de izquierda a derecha, cualquiera sea la función, mientras que se mueva de izquierda a derecha, la forma, digamos, que tiene para relacionarse las variables era c por t menos x, y tenemos la otra solución de D'Alembert, era una función que era de c por t más x. En este caso estoy suponiendo que las dos son iguales, digamos. D'Alembert eran dos funciones diferentes, pero supongamos que las que se mueven a la izquierda es igual que se mueven a la derecha. Entonces, la velocidad de las partículas se pueden escribir haciendo la derivada de la función, es decir, según cuál sea la función, hacemos la derivada de la función, y la derivada de lo de adentro es c, para los dos tipos de ondas, tanto la que va a la izquierda como la va a la derecha. Entonces, las velocidades se calculan como c por la derivada de la función. Si esto es un seno, es un coseno. Si es una exponencial, será la derivada de la exponencial, que también es una exponencial. Bueno, cualquiera sea la función, se deriva y lo multiplicamos por c y nos da la velocidad que tiene la partícula, tanto si se mueve a la izquierda como si se mueve a la derecha. Ahora, si queremos calcular la pendiente, hacemos lo mismo, es decir, calculamos la derivada de phi respecto de x, pero en este caso, como la forma de dependencia con x varía para cada una de las direcciones de propagación, para el caso de la onda que va a la derecha, tenemos menos x, o sea que si hago la derivada parcial respecto de x, es la derivada de la función por menos 1. Mientras que, para el caso de la onda que se mueve hacia la izquierda, es directamente la derivada de la función, porque me queda acá más x, o sea que la derivada de esto es 1. Entonces, con estas dos expresiones válidas para cualquier onda que se mueva en una cuerda, puedo expresar la velocidad, que era c por f' de c por t menos x, como proporcional a la pendiente. Es decir, tengo una relación entre la velocidad y la pendiente. En el caso de la onda que se mueve hacia la derecha, es un menos, o sea, es menos c por la pendiente, y en el caso que se mueva hacia la derecha, es c por la pendiente. En nuestra expresión de la energía tenemos la velocidad al cuadrado, con lo cual nos queda que la velocidad al cuadrado nos queda c cuadrado por la pendiente al cuadrado. Es decir, que ya no importa cuál es la dirección de propagación y se nos va el signo. Entonces nos queda una expresión que vamos a reemplazar en la energía, que es que la pendiente al cuadrado, es decir, la derivada de phi respecto a x al cuadrado, es 1 sobre c cuadrado por la velocidad. Entonces, si reemplazamos esta expresión en la densidad de energía, nos queda que el término de energía potencial nos queda también, en vez de quedarnos como la pendiente al cuadrado, nos queda t sobre c cuadrado por la velocidad al cuadrado. Y entonces ambos términos, tanto la energía cinética como la energía potencial, nos queda proporcional a la velocidad al cuadrado. Y recordando que c cuadrado es t sobre mu, nos queda que ambos términos, tanto la energía potencial como la energía cinética, son iguales. Esto es un resultado sorprendente, porque esto es para todo instante. En todo lugar, la energía cinética y la energía potencial de una cuerda son iguales. Igual a un medio de mu por la velocidad al cuadrado. Entonces, nos queda que la energía, de la densidad de energía, nos queda mu por la derivada, la velocidad al cuadrado. Ahora nos toca una nueva
fenómeno que es cuando en una cuerda hay un cambio de propiedades. Es decir, hasta ahora consideramos una cuerda que tenía las mismas propiedades a lo largo de todo su recorrido, pero ahora vamos a considerar una cuerda que tiene propiedades diferentes. Es decir, que hay un punto en el cual de un lado hay una cierta propiedad que podemos decir que sea diferente la densidad o la velocidad o la tensión, es un poco más difícil de verlo el tema de la tensión, pero sí la densidad, o sea que tenemos dos cuerdas de densidad diferentes unidas en un punto y bajo la misma tensión. Entonces veremos qué sucede con una onda que incide sobre ese punto de la cuerda. Entonces, recordando la definición de impedancia característica, vemos que podemos caracterizar a los dos medios de diferentes propiedades con diferentes impedancias o diferentes velocidades. En este caso, dado que la tensión es la misma, la impedancia del medio 1 sería la tensión dividido la velocidad en ese medio, que es igual a mu1 por C1, es decir, la densidad por la velocidad en ese lado, o Z2, la tensión dividido la velocidad en el segundo medio, que es igual a mu2 por C2. Y acá lo que sucede es que cuando una onda incide sobre un punto de la cuerda donde hay un cambio de propiedades, necesariamente se produce una onda reflejada. Es decir, hay una onda, la onda incidente, parte se transmite, y la vamos a llamar la onda transmitida, pero parte se refleja, es decir, que aparece una onda que empieza a viajar en la dirección contraria de la onda incidente. Eso es un fenómeno que ocurre siempre que hay un cambio de propiedades. Además, cuando una onda se encuentra con un medio de distinta propiedad, también cambia su longitud de onda. Es decir, nosotros tenemos una onda incidente que vamos a hacerlo para el caso de una onda armónica, es decir, la onda incidente tendrá una cierta amplitud y una cierta frecuencia. Y como está en el medio que llamamos 1, tiene un cierto K1. La onda reflejada, que está sobre el mismo medio, como es una onda que viaja en la dirección opuesta, en vez de ser omega t, pasa a ser omega t más K1 por X. Es decir, que está viajando en la otra dirección, con una amplitud que desconocemos. Y por el otro lado, la onda transmitida va a ser una onda que tiene la misma dirección de propagación, es decir, omega t menos K, pero en este caso K2 por X, porque los K son diferentes en los medios. En cambio, el omega es el mismo, con una amplitud A2 que desconocemos. En el caso que estábamos tratando nosotros, que mu1 es distinto que mu2, es decir, las densidades son diferentes, es decir, que las velocidades son diferentes, la tensión es la misma, y si las velocidades son diferentes, recuerdan que el vector de onda K con la frecuencia se relaciona como omega sobre C, o sea que tenemos un K1 que es igual a omega sobre C1 y un K2 que es omega sobre C2. Y recuerdan que K es 2pi sobre lambda, o sea que si los K son diferentes, porque los C son diferentes, los lambda son diferentes, es decir, la longitud de onda de los medios, de la onda en cada uno de los medios es diferente. Bueno, para poder hallar los coeficientes B1 y A2, tenemos que plantear dos condiciones en el borde, en esa discontinuidad. Por un lado, obviamente si la cuerda se encuentra unida, las dos cuerdas se encuentran unidas en un punto, el desplazamiento tiene que ser el mismo de ambos lados de la cuerda. Pero además tenemos que considerar que la fuerza transversal que hay sobre ese elemento debe ser la misma, porque si no es la misma, ya que en ese punto hay una masa infinitesimal, si hay una diferencia, digamos, si hay una fuerza neta, habría una
aceleración infinita. Entonces no puede haber diferencia entre las fuerzas a ambos lados. Entonces, suponiendo que el borde se encuentra en x igual a 0, esas condiciones de borde quedan de forma matemática que la onda incidente en x igual a 0 más la onda reflejada en x igual a 0, es decir, del lado izquierdo, tiene que ser igual a la onda transmitida en x igual a 0. Y por el lado de las fuerzas, la fuerza vertical es la tensión por la derivada de la onda, y en este caso a la izquierda tenemos las dos ondas, la incidencia y la reflejada. Entonces la derivada de la suma de las dos ondas respecto de x calculada en x igual a 0 tiene que ser igual a la tensión por la derivada de la onda transmitida respecto de x en x igual a 0. Entonces esas ecuaciones quedan. Por un lado tenemos A1 e a la i omega t menos K1 por x, que es la onda incidente, B1 más B1 por e a la i omega t más K1 por x, que es la onda reflejada, la que viaja en la dirección contraria, y eso tiene que ser igual a A2 por e a la i omega t menos K2 por x. Entonces, calculando el en x igual a 0, me quedan solamente las partes e a la i omega t, que es la misma para todos. Entonces, sencillamente, para una onda armónica se tiene que cumplir que la amplitud de la onda incidente más la amplitud de la onda reflejada tiene que ser igual a la amplitud de la onda transmitida. Para la segunda condición, tenemos que derivar respecto de x la onda φ1 incidente más reflejada, y eso tiene que ser igual a t por la derivada respecto de x de la onda transmitida. Bueno, cuando uno deriva estas expresiones, el menos baja un menos IK, sale afuera, para el caso de la onda incidente, baja un IK1 para el caso de la onda reflejada, y baja un menos IK2 para el caso de la onda transmitida. Entonces, si lo calculamos en x igual a 0, me queda de nuevo la parte temporal que se va, todas me queda una parte imaginaria y que también se va, y entonces nos queda esta expresión, que menos K1 por T más A1, menos K1 por T por A1 más K1 por T por B1 tiene que ser igual a menos T por K2 por A2. Recordando que K es omega sobre C, entonces podemos escribir esto reemplazando K1 por omega sobre C1 y K2 por omega sobre C2. Entonces, simplificando los omega que están en los dos lados de la ecuación, nos queda T sobre C1. Pero recuerdan que T sobre C1 es la impedancia. Entonces nos queda menos Z1, la impedancia del medio 1, por A1, más Z1 por B1, igual a menos Z2 por A2. Entonces, despejando, agrupando, nos queda que Z1 A1 menos B1 es igual a Z2 por A2. Entonces tenemos dos ecuaciones, que son estas que están acá, A1 más B1 igual a 2 y Z1 por A1 menos B1 igual a Z2 por A2. Y lo que vamos a hacer, vamos a despejar el cociente de la amplitud de la onda reflejada dividido la incidente primero. Entonces para eso dividimos ambas ecuaciones por A1. Entonces acá me queda 1, acá me queda 1, acá me queda B1 sobre A1 y acá B1 sobre menos B1 sobre A1, y acá me queda A2 sobre A1 y Z2 sobre Z1 por A2 sobre A1. Entonces si la sumamos se me va esta parte y me queda que 2 veces es igual a A2 sobre A1 por 1 más Z2 sobre Z1. Entonces de acá podemos despejar A2 sobre A1, que es el cociente de la amplitud transmitida dividido la amplitud incidente. Y eso lo llamamos
el coeficiente de transmisión de la amplitud. Que lo ponemos como T minúscula, porque después vamos a calcular el coeficiente de transmisión para para la energía, digamos. Entonces tenemos el coeficiente de transmisión que no depende de la frecuencia, sino que solamente de Z1 y Z1 más Z2. Bueno, para despejar el coeficiente de reflexión, es decir, que tenga la amplitud de la onda reflejada, hacemos lo mismo, pero en ese caso restamos las ecuaciones y llegamos a esta expresión. A B1 sobre A1 es igual a A2 sobre A1 menos 1, y reemplazamos esto de acá. Entonces, reemplazando A2 sobre A1, me queda esto que termina siendo B1 sobre A1, perdón, esto es A1, B1 sobre A1, y me queda que Z1 menos Z2 dividido Z1 más Z2. Y ese es el coeficiente de reflexión de la amplitud, R minúscula. Entonces, vemos ya que tenemos las dos amplitudes, que lo llamamos el coeficiente de reflexión, es decir, cuánto se refleja y cuánto se transmite. Lo primero que hay que puntualizar es que estos coeficientes dependen de las impedancias de la cuerda a ambos lados, o sea, Z1 y Z2, que son constantes, y no de la frecuencia de la onda incidente, es decir, que esto es válido para cualquier frecuencia. Y yo esta deducción la hice para una onda armónica, o sea, las ondas que supuse son armónicas, pero se puede hacer para cualquier forma de onda. Es decir, si yo supongo una solución de D'Alembert, para una onda cualquiera dan los mismos coeficientes. O sea que estos coeficientes no sirven para cualquier tipo de onda. Y acá hay una cosa interesante, que es que podemos ver, porque nosotros tenemos dos ondas de diferentes propiedades. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que Z12 tiene una impedancia 0, eso significa que tiene una densidad muy, muy chica, estamos considerando el caso que sería un extremo libre. Si Z2 es 0, nos queda que la reflexión es 1, es decir, que todo se refleja. En cambio, si tomamos Z2 como infinito, es decir, algo que tiene una densidad muy grande, tenemos que el Z1 es muy chico respecto de Z2, o sea que despreciamos Z1 y nos queda menos 1. Y eso significa que la onda, cuando se refleja, cambia su amplitud a negativa. Que una amplitud cambia a negativa lo que significa que viene en una dirección y vuelve en otra. Ahora vamos a ver un gráfico que muestra eso. Bueno, ahí está. Esto es lo que les quería decir. Acá tenemos una onda, una cuerda que tiene la parte naranja, tiene una impedancia mucho mayor que la incidente. Entonces, si incide la onda sobre esa interfase, se refleja con una amplitud igual a la incidente, pero invertida, porque en este punto la onda reflejada es negativa, digamos, entonces es un desfasaje que se llama que se invierte. En cambio, si tenemos el caso de que tenemos la mayor impedancia en el medio que por donde viene la onda, Z1 es mayor que Z2, pero son parecidos, parte de la onda se transmite y parte se refleja, y la que se refleja no cambia de signo, o sea, vuelve por la misma, sin invertir, digamos, la amplitud. Bueno, y ahora vamos a ver lo mismo, pero considerando la energía. En vez de
una incidencia de una onda, vamos a considerar la energía que incide sobre una discontinuidad, es decir, un punto que tiene diferentes propiedades. Para considerar la energía, la potencia, vamos a considerar qué pasa con la potencia. La potencia que incide es un medio, o sea, es la energía por la velocidad. Es decir, es un medio de ρ por omega cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y eso multiplicado por la velocidad. Entonces, la potencia que incide desde el medio 1 es un medio de ρ1 omega por A1 cuadrado por C1. Entonces esto podemos escribirlo en términos de la impedancia. Ya tenemos ρ y C1. ρ1 por C1 es Z1. Entonces esta es la potencia que está incidiendo en el punto de discontinuidad. Mientras que la energía que se aleja es la energía reflejada, es lo mismo pero con la amplitud de la onda reflejada, y por el otro lado tenemos la energía transmitida que se aleja por el otro lado, para el otro lado de la cuerda, es decir que tenemos Z2 y A2. Y entonces hacemos el cociente entre la energía reflejada dividido la energía incidente. La energía reflejada es un medio Z1 omega cuadrado omega 1 B1, y la incidente es un medio de ρ1, un medio de Z1 omega cuadrado A1. Entonces haciendo esos cocientes se nos va el 1 medio y el omega, y nos queda Z1 por B1 al cuadrado dividido Z1 por A1 al cuadrado. Z1 se nos va, entonces nos queda B1 sobre A1, que es la misma, ese es el coeficiente de reflexión. Entonces el coeficiente de reflexión de la energía, que lo vamos a llamar R mayúscula, es el coeficiente de reflexión al cuadrado, o sea que Z1 menos Z2 dividido Z1 más Z2 al cuadrado. Mientras que para la energía transmitida, cuando calculamos la energía transmitida tenemos Z2 en vez de Z1. Entonces nos queda la energía transmitida Z2 A2 cuadrado dividido Z1 A1 cuadrado. Y entonces nos queda el coeficiente de transmisión al cuadrado multiplicado por Z2 y Z1. Este es el que llamamos el T mayúscula. Y entonces nos queda 4 veces Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2 al cuadrado.